y qué pasaría si la persona no va. Y lo otro es Pero que ¿lo citaron o quién le dijo que tenía que ir? sí hacen una citación. ¿Y la citación qué dice? ¿Qué dice la citación? ¿Para qué es la citación? No, es de problema ahí de una humedad de una casa a la otra. Ya, perfecto. Entonces, y lo mismo quiero saber acerca pues, de asesoría. Si, por ejemplo, están las dos partes y hay otra tercera persona, pero ella no está citada, ¿es permitido que esa persona esté presente? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno. Bueno, vamos entonces a atender la consulta que hace Javier. Javier Gómez desde el municipio de Funza, aquí en el departamento de Cundinamarca, con un tema del derecho policivo, ¿no? El derecho policivo que está regulado en la ley 1801. La ley 1801 habla de la convivencia ciudadana y la convivencia y la seguridad ciudadana, el Código de Policía Nacional. Y ahí habla de cuando se presentan conflictos entre los vecinos, ¿no? Porque hay una perturbación a su posesión, a su propiedad, a su tranquilidad, se le está perturbando la tranquilidad al vecino. Ese vecino tiene que presentar una querella ante el inspector de policía contándole la situación que se plantea. Por decir algo, yo soy propietario de este inmueble y el vecino propietario de enseguida, el otro predio, tiene una humedad, tiene la tubería de los baños rotos y a mi casa se me está pasando esa gotera, se me están pasando esa humedad y me está causando un perjuicio. Pues lo normal es que lo que dice el código es que toca ir ante el inspector de policía para que el inspector tome las medidas a fin de que se suspendan esas acciones perturbatorias de su propiedad. Entonces él en un escrito le informa al señor inspector qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hacen los inspectores? O sea, lo que la norma indica es que debe de hacer una diligencia de inspección, porque pues, hay que ir a mirar qué es lo que pasa, y tiene que, pues obviamente el inspector de policía es una persona que ha estudiado derecho, por lo tanto no conoce de tuberías, de ingeniería, de aguas, lluvias, de aguas, sí, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que asesorarse de un ingeniero, de una persona que conozca esta situación de las aguas y de las tuberías, ¿no? Entonces, por esa razón, antes de ir a hacer la diligencia allá al sitio donde se está indicando, él convoca a una conciliación. Eso es lo que él hace, convocar a una conciliación para plantearle, ¿no? O sea, en las inspecciones de policía no se hace como en los juzgados, que la queja se la presentan a la persona contra la quien se dirige la queja, sino que lo citan. Y allí le plantean y le dicen, mire, el señor se está quejando porque dice que en su casa hay una humedad, que está esto y lo otro, entonces eviten la ida hasta allá y poner una serie de sanciones donde se encuentre que sí usted está incurriendo y está perturbando y que usted es el culpable de esa humedad, entonces lleguen a un acuerdo, comprométase usted a que le va a quitar la humedad, que va a traer unos expertos, plomeros se llaman la actividad de las personas que revisan la tubería, se llaman plomeros, entonces usted lleve un plomero, vigile que revise que los baños y todo no esté funcionando, de lo contrario nos toca ir y si verificamos que es verdad, pues usted la persona va a salir sancionada. Entonces la invitación es a que se acerquen para tratar el tema de esa querella. Lo que pregunta es, ¿qué pasa si no va? No pasa nada. No pasa nada, pero sí obliga al inspector a que fije la diligencia de inspección ocular, inspección judicial, ir a mirar qué es lo que está pasando. Y si efectivamente la persona es responsable, pues va a ser sancionada, además de que la van a obligar a que arregle los daños y por esa situación van a poner unas multas. Entonces, lo que uno le recomendaría a la persona, claro, así, acérquese, verifique, usted ya sabe que se está tratando de una humedad, entonces usted mire con qué va a llevar, lleve fotos, lleve lo que pueda,
si puede conseguir el plomero antes de la citación, pues mejor decirle, yo ya arreglé con el plomero, yo ya solucioné el tema, llama al vecino y le dice, mire, yo ya solucioné el tema, o ya vino el vecino y el plomero nada, dice que nada tiene que ver acá. O sea, que usted me está colocando una queja que no es, y es lo mismo, si llegan a hacer la inspección judicial y vieran mentiras, no era cierto, no había ninguna humedad, era únicamente por molestar, pues el inspector también podría imponer multas contra aquellas personas que están desgastando la administración, ¿no? En este caso no es la administración de justicia, sino es las autoridades administrativas, ¿no? Entonces podrían imponerle multas si se demuestra y se logra comprobar que no es responsable ese vecino querellado de esa humedad. Entonces, por eso el inspector convoca a su oficina a las dos partes para que lleguen a un acuerdo, concilien, se comprometan a verificar por sus propios medios y no obligar a que las autoridades se tengan que trasladar, porque el inspector tendría que convocar a un ingeniero, a un perito, ¿no? A un perito experto en esto para que hagan unas medidas allí cuando se trata de humedades. Generalmente los ingenieros o quienes vayan llevan unos líquidos especiales que los introducen en los baños y en los lavamanos por donde pasa el agua con esos líquidos para ver si ese líquido pasa a la casa del vecino. Es como la forma de probar, ¿no? Con unos líquidos de unos colores especiales para que en el momento en que se baje la tubería, si corran esos líquidos, ese líquido se va a asomar a la casa del vecino y ahí se va a demostrar que sí era culpa de la humedad, que sí está roto el tubo, que sí le está causando el perjuicio, pero eso tiene costos. Entonces, por esa razón, lo conveniente es. Ahora, lo que pregunta aquí es, dice, bueno, y si a esta audiencia asisten personas que no están citadas, ahí es cuando uno tiene que ponerle carácter a la audiencia, decirle, señor inspector, ¿quiénes estamos reunidos? El señor que presentó la queja y yo que soy el querellado. El señor que viene con su abogado, claro, tiene que derecho a nombrar un abogado, si quiere, porque no es obligatorio, es si la persona quiere en estas audiencias que se van allí, si lo quiere nombrar, como también lo puede hacer sin abogado, o sea, no es obligación, pero si quiere tampoco se le prohíbe. Y lo mismo la otra parte, el querellado, el citado, si quiere ir solo, puede ir solo. Y si quiere llevar abogado, también lo puede llevar. Entonces, cuando uno le pregunta al inspector, bueno, está usted que es el inspector, está el querellante y su abogado, estoy yo con mi abogado, y esa señora o ese señor que está allá, ¿quién es? No, es que él es el papá, la mamá, el tío. No, señor, qué pena, pero ellos no tienen que estar. Yo les ruego el favor de que se haga la diligencia únicamente con las personas que son partes en el proceso, no pueden estar terceros que nada tienen que ver. Y entonces el juez, y uno les pide que como de estas reuniones, estas conciliaciones, se levanta acta, entonces que queda constancia de lo que allí realmente ocurre. Bueno, creo que de esta forma le hemos atendido a Javier Gómez. Nos llamaba desde el municipio de Funza con este tema de la ley 1801, Código Nacional de Policía, perturbación a la tranquilidad, querella policiva por perturbar la tranquilidad o la propiedad cuando el vecino tiene humedades o situaciones que están incomodando al otro vecino. Entonces se presenta una querella policiva ante el inspector de policía de la jurisdicción de cercana a su vivienda. Continuamos aquí en las líneas telefónicas. 764-3997, la línea fija, repito, con el 601 antes del número, ¿no? 601-764-3997 y el celular 311-50-60-543. El Círculo de Abogados Litigantes de Colombia, bajo la dirección de su presidente Jorge Orlando Rubiano, están presentando Consultorio Jurídico. Es la 1:39 p.m, 1:39. Seguimos en Consultorio Jurídico. También a informarle a nuestros oyentes que tuvimos un problema ahí de la señal de Facebook. Tuvimos que hacer una segunda transmisión. Entonces, se cayó la primera. Para que los que estuvieron en la primera transmisión nos escriban nuevamente en la segunda transmisión y que quedemos todos en una sola transmisión para que ahorita en el momento de la rifa y de los saludos, pues no tengamos problema ahí buscando. Eso es por el internet, ¿no? Que se cae un momento la señal y ahí se cae la transmisión. Sí, señor. Desafortunadamente funcionan así las redes sociales, dependen mucho de la internet, entonces eso sucede y pues tratamos de solucionar lo más pronto posible, pero lo que sí no se puede es recuperar la primera transmisión. Ahí lo que se hace es que se abre una nueva transmisión
pero seguimos ahí en el mismo canal de Círculo de Abogados Litigantes de Colombia. Por el Facebook. Ahora es la 1:40 p.m. a través de Facebook. Y María Ligia Gutiérrez está a esta hora en el municipio de Fusagasugá, esto es en Cundinamarca. Muy buenas tardes, señora María, ¿cuál es su consulta? Buenas tardes, hágame un favor. Es que tengo una hermana que es casada. Ellos tenían una propiedad a nombre de los dos. Luego la vendieron. En la segunda compra, el esposo la dejó por fuera, por ciertas circunstancias, pues él se asesoró con una abogada de alguien y no la dejó en la escritura. En este momento, él pues se están como separando y él no le quiere dar nada. Ella tiene todos sus papeles, tuvieron hijos, tienen reglas, una carpeta a la cual yo le dije que la listara, pero necesitamos la consulta de ustedes, a ver qué nos aconseja, si él puede vender o a ella qué le corresponde. Bueno, muy bien, entonces vamos a atender a María Ligia Gutiérrez, que nos llama desde el municipio de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, con un tema que tiene que ver con el derecho de familia, matrimonio, ¿no? El matrimonio, la sociedad conyugal. Esto se llama una sociedad conyugal porque firmaron el contrato y son cónyuges mediante el contrato de matrimonio que firmaron. Entonces, por esa razón, como existe una sociedad, hay que liquidarla. Entonces, no importa que haya quedado el señor solo, pero el problema es que él sí podría vender la casa en un momento determinado. Entonces, ¿qué se recomienda? Primero que todo, pues si están en estado de separación, ¿no? Entonces, entra la liquidación de la sociedad. Entonces, la parte interesada, porque normalmente cuando se hacen estas separaciones, pues uno se va de la casa y el otro se queda. El que se queda disfrutando y usufructuando, no hay ningún problema porque él está disfrutando. El que se va, que no puede disfrutar y tiene allí una inversión por lo menos del 50%, es el que se preocupa. Dice, no, yo sí tengo que demandar, voy a demandar porque qué tal allá viviendo tranquilo y yo pagando arriendo. Entonces esa persona que se está perjudicando es la que inicia el proceso de ¿qué? De divorcio, ¿no? Porque se tiene que terminar la sociedad y liquidarla. Y liquidarla es que obviamente si el inmueble fue adquirido dentro de la existencia de esa sociedad conyugal, entonces forma parte de esa sociedad y hay que liquidar esa sociedad y se le debe pedir al juez que le dé la mitad a la cónyuge y la otra mitad al otro cónyuge. No hay ningún problema de que no esté porque existe la sociedad, pero hay que estar muy pendientes. Entonces, sí es. ¿A quién le interesa demandar? A quien no está usufructuando, el que está por fuera, el que está pagando arriendo. Entonces, debe de iniciar el proceso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal. Es diferente cuando no son casados, aquí lo hemos dicho, cuando no son casados, están en unión libre, uno solo, como en el caso que nos plantea aquí Ligia, antes tenían una casa a nombre de los dos, la vendieron y al comprar la nueva casa quedó a nombre de uno solo de los cónyuges, pero estaban en unión libre y ahora que se separan, si no se pone las pilas, el que no aparece, el que no quedó en la escritura, tiene que iniciar un proceso de declaración de que existe una sociedad de hecho, una sociedad patrimonial. Y no tiene plazo sino 1 año a partir de la separación. Entonces, ese se tiene que poner las pilas, porque si deja pasar 1 año y no inició el proceso de declaratoria, pues pierde todo, porque se acabó, se prescribe el término para reclamar esa declaratoria de existencia, cuando son en unión libre. Cuando son casados no pasa nada porque ya está firmado el contrato de sociedad conyugal. O sea, cuando las personas van y se casan, firman un contrato, ¿no? Eso es un contrato que lo puede hacer, pues, si se casa por una notaría, si se casa en la iglesia cristiana, en la iglesia pentecostal, en la iglesia católica, donde se quiera casar, firman allá y sacan un registro del estado civil de la persona, que es el registro de matrimonio, registro civil de matrimonio, y con eso ya quedó creada y conformada y con efectos legales ante la sociedad como una sociedad. Esa es la sociedad de derecho, ¿no? La sociedad legal. Pero cuando se van a vivir en unión libre es una sociedad de hecho.
y en el momento en que se acabe y los bienes estén a nombre del otro cónyuge, el que no tiene nada a nombre suyo tiene que inmediatamente iniciar una demanda ante un juez de familia, para que ese juez hay que probarle y demostrarle que sí eran socios, que sí vivían bajo el mismo techo, en la misma habitación, que estaban compartiendo la misma mesa, sí, entonces la misma casa. Entonces, con eso, si se le prueba al juez, el juez declara que sí, entre ellos existía una sociedad y que dentro de esa sociedad tuvieron unos hijos. Si fue que los tuvieron, si no los tuvieron no hay ningún problema, pero sí compraron unos bienes y hay que inventariar los bienes y hay que ponerles una medida cautelar para que el que está figurando como titular no vaya a vender esos bienes, ¿no? Y entonces el juez va a ordenar que sí declara que hubo una sociedad y la pone en estado de liquidez, luego como la declara terminada o liquidada y procede a liquidar los bienes que se adquirieron y darle a cada quien lo que le corresponde, que es un 50%. Bueno, entonces ya se le ha explicado aquí a la señora Ligia Gutiérrez en relación con la hermana, que dice que es casada y tuvieron hijos, compraron una propiedad pero quedó solamente a nombre del señor y ahora se están separando y quería saber cómo hace. Entonces la respuesta es que las demandas se colocan de acuerdo al interés, ¿no? Porque si ella está en posesión, pues ella no tiene ningún afán, ella tiene la posesión del bien y está casada. Esperar que si el señor tiene afán, pues inicie la demanda de divorcio y ya en la demanda de divorcio ya pues podrá participar y exigir lo que le corresponde. No hay ningún problema. Continuamos aquí en las líneas telefónicas 764-3997 y el celular 311-50-60-543. El Círculo de Abogados Litigantes de Colombia, bajo la dirección de su presidente Jorge Orlando Rubiano, están presentando Consultorio Jurídico. 1:47 p.m, 1:47. Seguimos en Consultorio Jurídico a través de Radio Capital, 2250 AM. Vamos a saludar a nuestros oyentes a esta hora en Facebook. Está Marlene Martínez, nos dice que nos escucha desde Engativá. Mil gracias por todas las enseñanzas. Tenemos por acá también a Nidia Cuellar. Dice buenas tardes, doctor Rubiano, y reportándole sintonía desde Tunjuelito. Aquí seguimos con nuestros saludos. Rubia Ayala desde el Tintal en las Américas. Daniel Martínez desde el barrio 20 de Julio, la localidad cuarta de San Cristóbal. Lilia Romero desde Chico en el norte de Bogotá. Guillermo Palencia Martínez está saludándonos. Dice por acá el conocimiento de su gigantesco Facebook, audiencia que lo escucha a través de Facebook. También tenemos acá de sintonía, hoy sí está, o no sé si también estuvo ayer desde Cartagena de Indias, el doctor Palencia. Ah, sí, ayer también estaba el doctor Palencia, él siempre nos acompaña desde allá, desde la costa atlántica. Un cordial saludo a nuestro colega, amigo que no nos puede acompañar en la despedida del día de mañana, pero está con nosotros acompañándonos en todas estas actividades. Gracias al doctor Palencia. Por aquí tenemos a Juan David Arana Quintero desde Voz del Recreo. Carlos Mariano Calderón Castro desde Usaquén. Ahí están nuestros oyentes de nuestra segunda transmisión, así que los que nos hicieron comentarios en la primera transmisión, por favor hacerla en la segunda para poderlos saludar ahora en un momento mientras atendemos esta llamada. Hernando Rey nos llama desde Bosa. Don Hernando, buenas tardes, ¿cuál es su consulta? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Hernando Rey. Cuéntenos cuál es su consulta. Muchas gracias, doctor. No, rápidamente se trata es que aquí mi comadre tiene un pequeño problema de un contrato de arrendamiento que por más de 5 años que ya hizo un contrato para una venta de cigarrería y licores y supermercado en general. Entonces hizo el contrato de arrendamiento por 5 años y ella con 6 meses de anticipación le pasó un memorial al señor arrendatario para que por favor le hiciera el aumento correspondiente porque estaba muy bajo. Y esta persona, el señor arrendatario, se niega a aumentarle y a hacer cualquier tipo de negociación con ella. Y ya últimamente tomó una determinación de seguir haciendo las consignaciones al Banco Agrario o al Banco Popular, entiendo.
Entonces, doctor, la pregunta que le debo hacer, que le hago por favor es a qué procedimiento debe seguir la comadre como arrendadora para solicitar que llegue a un convenio de canon de arrendamiento, porque ya el señor no aceptó ni conciliación ni nada. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pero en el contrato de arrendamiento de local comercial hay que mirar cómo quedó el tema de los aumentos mensuales o anuales o al vencimiento de cada contrato. ¿Cómo quedó? Sí, doctor, quedó el tema de los aumentos cada año, pero entonces como ella se dio de cuenta, estaba muy bajito el canon de arrendamiento porque eran 2.000. Y le envió por correo certificado una carta diciéndole por favor que le aumentara un dinero más porque pues estaba muy barato, pero con 6 meses de anticipación y estas personas no atendieron, los arrendatarios no atendieron el llamado y procedieron a hacer las consignaciones a un banco agrario, a un banco popular por el mismo canon que se había firmado al principio. Bueno, muy bien, entonces Hernando Rey nos hace una consulta que tiene que ver con el derecho civil, contrato de arrendamiento, no de vivienda urbana, que lo rige totalmente la ley diferente a lo que es el contrato de local comercial, ¿no? Eso ya lo rige el Código del Comercio. Y efectivamente advierte de que sí, el señor es muy cumplido, pero el precio que está cancelando no es justo. Por lo tanto, como lo ordena el Código de Comercio, que con 6 meses de anticipación hay que hacerle la petición al arrendador, entonces este señor optó por no pagarle directamente al arrendador, sino que va y le consigna órdenes del arrendador y le está consignando el valor del arrendamiento mensual. Y entonces, pues primero es molesto porque ir a cobrar esos títulos, porque es que el inquilino va y paga ya en el Banco Agrario y le hace llegar el título valor y le corresponde al arrendador ir a cobrarlo, ¿no? El arrendatario hace la consignación y se lo envía por correo certificado y él con ese título, pero eso en el Banco Agrario son colas y pérdida de tiempo, ¿no? Para poder cobrar ese título, entonces es muy incómodo. Entonces ella dice, ¿qué hago? Entonces lo primero que hay que hacer, que se utiliza normalmente, es la conciliación o el prejurídico, ¿no? El prejurídico. ¿En qué consiste el prejurídico? El prejurídico es donde el abogado, que ya vayan del abogado y allí el abogado hace la cartica prejurídica diciéndole al inquilino, al arrendatario, que ha recibido el poder para que se declare la terminación del contrato y la restitución del inmueble, pero que sin embargo pues hay un ánimo conciliatorio y el abogado invita a ese inquilino a que se acerque a la oficina y procedan a llegar a un acuerdo. Ese es como lo primero, o lo otro sería en un centro de conciliación, que la señora arrendadora, el arrendador convoque a un centro de conciliación allá en la personería o en la procuraduría, que son gratuitos, o también lo puede hacer en un centro oneroso, ¿no? Que cobran por la conciliación, como los centros de conciliación. Nosotros tenemos un convenio especial con la Universidad del Área Andina. Cuando nos llegan allí conciliaciones, las hacemos con el Área Andina, que tenemos un convenio para cobrar más económico el valor de la conciliación, porque allá ponen un abogado, prestan las instalaciones, cobran. Pero si lo quiere gratuito, lo puede hacer en la personería del municipio, de la localidad, o en la procuraduría. Entonces, la conciliación es buscar el acuerdo para que se fije el valor del aumento o que lleguen al acuerdo que él entrega el inmueble. Y así agotada la conciliación, agotado el prejurídico que envía el abogado, a ver si de pronto presiona un poco al inquilino para que vea que ya tiene abogado y que va a iniciar la demanda y que no le tocaría invertir en abogado. Entonces a veces se logra de esa forma con la carta prejurídica. El prejurídico es una cartica con membrete del abogado, con el número de la tarjeta, el número de la cédula, donde indica que ya recibió el poder y que ya va a iniciar la demanda. A veces eso sirve de presión para que se acerquen y hablen con el abogado y lleguen a un acuerdo. Si definitivamente el señor, el inquilino, el arrendatario,
no acepta nada y sigue consignando, no le queda otra alternativa a la arrendadora que contratar los servicios del abogado para que el abogado inicie la demanda de restitución, ¿no? Para que se declare el incumplimiento del contrato y se ordene la restituir el inmueble. Pero antes de eso se pueden agotar esos dos pasos, bien sea la cartica prejurídica o la audiencia, la convocatoria a una audiencia de conciliación. Creo que de esta forma hemos atendido a Hernando Rey, que nos llamaba desde el barrio Carbonel de la localidad séptima de Bosa con este tema del contrato, derecho civil, contrato de arrendamiento de local comercial que se rige por el Código de Comercio, pero que lo conocen los jueces civiles de acuerdo a la jurisdicción donde pertenezca y de acuerdo al monto, porque si es una mínima cuantía, pues lo conoce el juez municipal, si es una cuantía alta, pues la conoce el juez del circuito. Se nos acabó el tiempo, vamos con los últimos saludos y con la rifa, Edison. Listo, tenemos aquí a Elsa, un saludo para el doctor Jorge Orlando Rubiano, excelente programa desde Usaquén. Está por acá también. Hay una pregunta que hacen, pero no alcanzamos ya a solucionarla. ¿Qué pregunta hacen? Dicen la siguiente: dice, me capturan mi carro por garantía inmobiliaria, ya se terminó el proceso y no pude interponer defensa. El acreedor ya es el dueño. ¿Cuál es el paso a seguir para que vendan ese carro y me liquiden o me van a volver a demandar? Bueno, muy bien, mañana vamos porque nos acabó el tiempo. Y María Elija Santiago Gutiérrez también está haciéndonos acá un reporte de sintonía a través de Facebook. María Eligia Santiago Gutiérrez. Entonces mañana a Edison, para recordar esta preguntita, empezando el programa, le damos respuesta mañana viernes. Bueno, hoy tenemos ya aquí en el listado que nos enviaron desde las oficinas, nos enviaron 21 participantes. Inicia con Jorge Andrés Martínez, el número 2 Gilberto García de Ciudad Bolívar, el número 3 Marina Domínguez desde Bosa, el número 4 María Garavito desde Los Mártires, el número 5 la doctora Enna Cecilia Chinchilla desde la localidad 1 de Usaquén, el número 6 Edgar Ballesteros desde la localidad octava de Kennedy. Bueno, y terminan esta lista el 21 con Carmen Alicia Suárez desde el barrio Gustavo Restrepo, el 20 lo tiene Pedro Jiménez desde Kennedy, el 19 Ramiro Solano, el 18 Marlene Martínez, el 17 Derlia Costa. Bueno, hagamos la rifa con el número 18, el ganador fue el número 18 Marlene Martínez, que ya ganó. Entonces ya ganó Marlene Martínez, volvemos a hacer la rifa entre los 21 participantes y nos dice que es el número 8. El número 8 es Genaro Albadán, que ya ganó, es desde la localidad de Bosa, nuestro amigo allá, Genaro Albadán ya ganó. Entonces vuelve y juega el número 4. El número 4, María Garavito, desde la localidad 14 de Los Mártires. Felicitaciones a María Garavito, desde la localidad de Los Mártires, que acaba de ganarse la revista, para que se comunique a las oficinas en Palo Quemado, las oficinas del Círculo de Abogados Litigantes. Tome atenta nota de los números telefónicos. El 351-0417 es el teléfono fijo, 351-0417, y los celulares 310-854-5158, repito, 310-854-5158, y el otro celular es 310-221-3178, repito, 310-221-3178. Agradecerle a Alberto Moratelles y a Edison Fonseca, que nos estuvieron colaborando aquí en la parte técnica en el Control Master. Mañana viernes estaremos en punto de la 1 de la tarde. Feliz día y hasta el día de mañana.